Empezar a grabar lo que es nuestra clase del día de hoy. Sean bienvenidos, que Dios me los bendiga y que todos estén bien, ¿verdad? Al finalizar yo alcancé a ver ahí a una chica que necesito platicar con ella, que creo que es una de las primeras que no ha entregado muchas tareas. Ay, no me acuerdo, pero al final, ya la vi, yo la hice, sí creo que es. Bueno, vamos a seguir compartiendo lo que es la pantalla. Siento que la vez pasada nos habíamos quedado en, sí, nos habíamos quedado dentro de lo que es el núcleo del predicado, o sea, la zona del predicado. Recuérdense que la zona del predicado es todo lo que se dice o la ampliación de la zona del sujeto, como estamos mirando lo que es gramática. Entonces, habíamos indicado que el núcleo del predicado, se divide en dos grandes grupos, núcleo del predicado verbal y núcleo del predicado no verbal. Cuando hablamos del núcleo del predicado verbal es cuando está constituido por un verbo o una forma conjugada de esto. Entonces yo le coloqué algunos ejemplos ahí, o sea, debe de aparecer un verbo que indique un estado, un movimiento o una acción del sujeto mismo. Ahora, también existe lo que es el predicado no verbal. Cuando la palabra dice no verbal, significa no verbo. A su vez se divide en nominal y adverbial. Cuando hablamos del nominal, nos referimos a que está integrado por un nombre. ¿Y qué significa esto? Significa que el núcleo del predicado no verbal nominal puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. Cuando hablamos de un sustantivo, son todas las clases de adjetivos, son todas las clases de adjetivo. O sea, es su gran grupo, clasificación, que es el adjetivo calificativo y el adjetivo demostrativo. Entonces decimos, simpático este niño. Simpático sería el núcleo del predicado no verbal nominal. ¿Por qué? Porque no encontramos ningún verbo y encontramos un adjetivo que está indicando la característica, lógicamente, del sujeto mismo. Entonces, a carencia de verbo, buscamos lo que es un adjetivo o buscamos lo que es un sustantivo y viene a suplir lo que es el núcleo del predicado no verbal nominal. Ahora bien, cuando nos referimos a dentro de lo que es el predicado adverbial, no verbal adverbial, es cuando se refiere a lo que son los adverbios. Los adverbios, recuérdense que podemos encontrarlos de lugar, de modo, de afirmación, de negación, etcétera. Entonces, a falta de un verbo, vamos a encontrar un adverbio. Si yo le digo arriba los corazones, significa que no hay verbo. Arriba es un adverbio. Si yo le digo ayer, no, ayer lloró es un verbo, no. Ayer encontrar también es un verbo, comer es un verbo. Para encontrarle otro adverbio. Entonces, por ejemplo, a la derecha los hombres y a la izquierda las mujeres. A la derecha es un adverbio de lugar. Entonces, por lo tanto, no hay ningún verbo, por lo tanto, es un núcleo del predicado no verbal adverbial. Ahora bien, ahí nos habíamos quedado. Seguimos con lo que es otro de los aspectos dentro de lo que es la zona del predicado. Aparece lo que es el objeto directo. El objeto directo dice que es una estructura que recibe directamente el efecto de la acción. ¿A qué acción nos recordamos? O sea, nos referimos a que la acción del verbo. Recuérdense que cuando hablamos del modificador directo es que recibe directamente la acción del sujeto. Aquí la acción del verbo. Entonces, para reconocerlo, se transmuta la oración de voz activa a voz pasiva. Nos referimos a voz activa cuando expresamos una oración directamente dentro de nuestra expresión idiomática, valga la redundancia. Esa la indicamos, se indica que es una expresión de voz activa. Cuando la convertimos, entonces ya hablamos de una voz pasiva. ¿Por qué? Porque le podemos agregar preposiciones o conjunciones que nos ayudan a entender, siempre y cuando
no se pierde el significado de la oración. Por ejemplo, en este ejemplo, dice, la profunda emoción desmayó las palabras en la garganta. Estoy identificando, ¿sí? Estoy identificando que las palabras, ¿sí? Las palabras es objeto directo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esta oración está en voz activa. Al pasarla a voz pasiva, ¿sí? Al pasarla a voz pasiva, lógicamente el objeto directo pasa a ser parte de la zona del sujeto. O sea, pasa a ser parte. La profunda emoción es zona del sujeto en la voz activa. En la voz activa. Esto es parte del sujeto. Desmayó las palabras en la garganta es parte de la zona del predicado. Nos debemos de acostumbrar a separar las oraciones en sujeto y predicado. ¿Ya? Entonces, como acá yo identifico, ¿sí? ¿Qué desmayó? Las palabras. Entonces, por lo tanto, está recibiendo directamente la acción. O sea, ¿cuál es la acción acá? Desmayó es el verbo. O sea, desmayó es el núcleo de predicado verbal. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, entonces, las palabras son objeto directo. Al convertirla a voz pasiva, este objeto directo pasa a ser parte de la zona del sujeto, pero en voz pasiva. En la garganta, las palabras fueron desmayadas por la profunda emoción, ¿ya? Entonces no se pierde el significado. Entonces acá las palabras pasan a ser parte de la zona del sujeto. Entonces, si está correcta la identificación de mi objeto directo. ¿Alguna pregunta con lo que es el objeto directo? ¿No hay? ¿No hay ninguna pregunta? ¿O está claro todo? ¿O no me han entendido? Buenos días. Buenos días. Estoy tratando de dárselo lo más fácil posible porque en algunos libros está un poquito complicado y a veces como que no mucho le entendemos. Entonces yo lo más sencillo posible para que pueda entender lo básico. Dígame. O sea Sí, que el objeto directo lo vamos a encontrar sea en la zona del sujeto o en la zona del predicado. ok. Dentro de lo que son los componentes de cada uno de los elementos, por ejemplo, en la zona del sujeto encontramos modificadores. Los vamos a llamar como modificador directo y modificador indirecto. En la zona del predicado también vamos a encontrar modificadores, solo que ahí los vamos a llamar objeto directo y objeto indirecto. Algunos autores no clasifican en modificador directo, indirecto y objeto directo e indirecto, sino que simple y sencillamente solo trabajan con modificadores directos e indirectos, tanto en la zona del sujeto como zona del predicado. Pero nosotros vamos a identificar que dentro del mismo, en la zona del predicado, aparece lo que es el objeto directo, como decir en la zona del sujeto el modificador directo. ¿Ya? Solo que ella tiene otros elementos y aquí tiene otros elementos. Las palabras es un sustantivo, ¿ya? Entonces, es un artículo y un sustantivo que estamos utilizando, pero hace la función de objeto directo porque directamente recibe la acción del verbo. A eso nos tenemos que referir, que el objeto directo va a recibir la acción del verbo, ¿ya? En cambio, el modificador directo acompaña directamente al sujeto mismo, que lo componen lo que son los artículos y los adjetivos. Bueno, los adjetivos. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Ok. Otro de los componentes, otro modificador de la zona del sujeto es el objeto indirecto. El objeto indirecto es aquello que indica para qué o para quién se ejecuta la acción. Ya, recuérdese que no debemos de perder de vista el verbo, el verbo. Entonces, dice que es una estructura que suele aparecer, o sea, que aparece en la zona del predicado y es para qué o para quién se ejecuta la acción. Suele estar precedidas por la preposición a o para, ¿sí?
Entonces, y ocasionalmente puede estar formado por un pronombre que es se o le de tercera persona del singular. Entonces, en el ejemplo acá, ¿sí? En el ejemplo acá, Mercedes recibió un ramo de flores para su mamá. Sabemos que Mercedes es el núcleo del sujeto, ¿ya? Si me permite, vamos a ver si me da esto. Ok. Mercedes es el núcleo del sujeto. Vale. Recibió, lógicamente, es dentro del mismo el núcleo del predicado verbal. Cuando hablamos del núcleo del predicado verbal es el verbo, ¿ya? Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? Ok, es el verbo. Entonces, ¿qué recibió? Un ramo de flores, ¿ya? Entonces, este es el objeto directo, ¿ya? Porque está afectando directamente al verbo. ¿Para quién? Dice que el objeto indirecto es aquel que está precedido por la preposición a o para. ¿Para quién? Para su mamá. Entonces, por lo tanto, este es el objeto indirecto, o sea, para su mamá. Todo para su mamá es el objeto indirecto. Si usted se dio cuenta acá, aquí tenemos dentro de lo que es este aspecto que se puede identificar dentro de la misma, ¿verdad? La clasificación. Ahora bien, dice que también puede estar formado por el pronombre se o le. Le llevó un ramo de flores, ¿ya? Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Le es un objeto indirecto. Ay, no me da. No me da por la gráfica. Por la gráfica, vamos a ver. Ok. Le es un objeto indirecto, ¿sí? Llevó, a ver, es un núcleo predicado verbal. ¿Qué le llevó? Un ramo de flores, objeto indirecto. Entonces también el le o el se, que es el singular de la tercera persona, lógicamente, ya, se puede también trabajar de esta forma, ¿verdad? ¿A quién le llevó? A su mamá, ¿sí? A su mamá le llevó un ramo de flores. ¿Estamos? Entonces, de esa forma y de esa manera, también se puede trabajar y se puede identificar lo que es el objeto indirecto. Algunas veces va a estar, o sea, va a estar precedido por para o por a. Ya, ok, acá, así. Yo le explico acá por qué puse yo esta hoja antes. Entonces, dentro de esto, póngale, aparecen otros que son los circunstanciales. Los circunstanciales son estructuras que amplían el contenido del sujeto. O sea, es una ampliación del contenido, del contenido del predicado. Estos circunstanciales son todos los adverbios. Estos adverbios pueden ser de lugar, aquí, allí, allá, de modo, de negación, no, nunca, jamás, de afirmación, sí, por supuesto, claramente, de tiempo, ayer, hoy, de cantidad, 15, 5, medio, etcétera, ¿verdad? Entonces, los circunstanciales son nada más que los adverbios. Por lo tanto, yo acá había agregado una oración porque no la tenía agregada acá. Ayer te vi en la calle con tu hermano, ¿ya? Entonces, ayer es un circunstancial de tiempo. Te vi en la calle es un circunstancial de lugar. Con tu hermano es un circunstancial de compañía. Entonces, acá si usted mira, los circunstanciales no los vamos a encontrar directamente dentro de lo que es una oración en sí específica, sino que puede ir ampliado la zona del predicado o puede ir por aparte, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos lo que son los circunstanciales. Cuando hablamos de los agentes o del agente, es una estructura que suele aparecer en la voz pasiva. Acá aparece en la voz pasiva. Toda expresión idiomática que nosotros realizamos siempre la vamos a hacer en voz activa. Juan está cansado. Ese es en voz activa, ¿sí?
Si la convertimos a voz pasiva es cuando nosotros le agregamos preposiciones, le agregamos conjunciones que nos van a ayudar estas palabras a unificar el significado de la misma, ¿ya? Entonces, el agente dice que es una estructura que suele aparecer en voz pasiva. Es antecedida por la preposición por y ocasionalmente por de, ¿ya? Entonces, puede ser el sujeto de la voz activa. Entonces, el valiente mancebo salva a la muchacha. El valiente mancebo es como decir el valiente hombre, el valiente muchacho, el valiente joven. Eso se refiere mancebo, no es lleno de grasa, no, sino que es un léxico. Yo le coloqué acá un poquito, pero si usted gusta, yo le puedo colocar el valiente hombre, ¿verdad? Salva a la muchacha. Ese es en voz activa. Al convertir la voz pasiva, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar a la gente. La muchacha es salvada por el valiente mancebo. Dice que es precedida, ¿ya? Por la preposición por, ¿ya? Entonces aquí tenemos la preposición por. Entonces a esto lo vamos a denominar lo que es el agente, ¿ya? A este le vamos a denominar lo que es el agente. Vamos a ver si me pasa el cursor, sí. ¿Ya? Vamos a ver. A este lo vamos a denominar que es el agente. Entonces, por lo tanto, pero el agente va a aparecer en voz pasiva, no en voz activa. El agente no lo vamos a encontrar en voz activa, sino que en voz pasiva nada más. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, con esto terminamos lo que es el área de sintaxis. No vamos a ver lo que es un predicativo porque no nos va a dar tiempo dentro del mismo, ¿verdad? Entonces, y el predicativo, lógicamente, es la acción dentro de lo que son las personas, la voz activa, la voz pasiva, pero lo vamos a ver directamente dentro de lo que es morfología. Ahora, cuando entramos directamente a lo que es morfología, es otra de las grandes partes de la gramática de nuestro idioma. Recuérdense que los grupos que trabajamos en gramáticas es semántica, sintaxis, morfología, fonética y fonología. Entonces, la morfología son los cambios y transformaciones que sufren las palabras en nombre y en verbo. Cuando hablamos del nombre nos referimos al sujeto mismo. Cuando hablamos del verbo nos referimos a la acción que hace el sujeto, ¿ya? A la acción misma que está haciendo el sujeto. ¿Cuáles son los cambios que se dan dentro de lo que es el nombre, o sea, el sujeto mismo, en género, en número y en caso? ¿Cuáles son los cambios que se dan en verbo? En el verbo es porque nos vamos a dar cuenta de la acción que va a realizar el sujeto. En el nombre es lo que el sujeto mismo es, o sea, la persona. En el verbo es la acción. ¿Y qué cambios vamos a ver? En persona, primera, segunda, tercera persona, singular y plural, y sus cambios, o sea, los intermedios de cambio, en el número, en el tiempo, en presente, pasado y futuro o pretérito, tanto en cada uno de los tiempos específicos, en el aspecto, en el modo y en la voz. En el modo podemos ver indicativo, subjetivo, imperativo y otras formas. Todo esto lo vamos a ver dentro de lo que es el aspecto de morfología. No nos va a dar tiempo el día de hoy, pero lo más importante es que vayamos poco a poco y ustedes vayan entendiendo. Ahora bien, para ver y analizar una expresión en su aspecto morfológico, tenemos que ver dos situaciones en la cual está constituido una palabra, ¿ya? Y una palabra está constituido por dos elementos, o sea, cualquier nombre o verbo está constituido por dos elementos.
La la parte invariable y la parte variable. Cuando hablamos de la parte invariable es aquella que no sufre alteraciones, no sufre cambios, ¿ya? Y la parte variable es aquella que sí va a sufrir cambios y va a sufrir transformaciones. Por ejemplo, la parte invariable ha recibido muchos nombres. Podemos llamarla, que se pueden denominar raíz, radical, morfema base, perdón, y que dentro del mismo nosotros lo vamos a conocer como raíz, ¿ya? Que es la parte de la palabra que lleva el significado y que no puede cambiar. Y la parte variable, que sí es la que puede cambiar, la vamos a llamar desinencia. O sea, recibe como desinencia, terminación, morfema clase, etcétera. Entonces, cuando yo hable de la parte de la palabra que sufre, que no puede sufrir ningún cambio, lo vamos a llamar raíz. Y cuando va a sufrir un cambio, lo vamos a llamar desinencia. ¿Estamos? Ahora, cuando hablamos de los accidentes del nombre, podemos ver que su clasificación en primera instancia es en género. La clasificación del género morfológicamente se puede dar en femenino y masculino. En masculino, podemos ver, por ejemplo, algunas expresiones como padre, yerno, caballo, tío, director, carnero. Y como femenino, madre, en lugar de padre, nuera, yegua, tía, directora y oveja. Como ustedes ven, todos seres vivos tienen género, ¿ya? Podemos indicar, por ejemplo, que una persona se conoce por su constitución biológica, qué género tiene. Ahora bien, las plantas también se pueden conocer por su constitución biológica. Los animales vamos a llamar, no le vamos a llamar masculino ni femenino, sino que se les llama macho o hembra. Por ejemplo, si nos referimos a una ballena, decimos ballena macho, ballena hembra, ¿ya? Entonces, por eso es irónico, ¿verdad? Que muchas veces los caballeros dicen, es que yo soy bien macho. Entonces, sin embargo, la clasificación morfológica dice que el género se identifica como masculino y femenino, en los animales como macho y hembra. Bueno, pero también existe el género neutro. En el género neutro, lógicamente significa ninguno de los dos. Al género neutro lo vamos a denominar en objetos inanimados. Por ejemplo, un escritorio, aunque termine en O, es un objeto inanimado, entonces por lo tanto no podemos decir que es masculino, sino que es un objeto inanimado, por lo tanto es un género neutro. Ahora bien, cuando nosotros hacemos las expresiones formadas por un adjetivo precedido por un artículo, esos también son género neutro. Por ejemplo, si yo le digo lo agradable, lo excelente, ya, lo bueno, lo blanco, todas esas expresiones las podemos denominar género neutro. Pero si yo digo lo agradable que es Ernesto, yo ya estoy indicando un género masculino, aunque vaya precedido por un artículo. Entonces, yo ya estoy indicando qué género se determina dentro de lo que es la expresión misma. Ahora el número. El número desde primaria nos han indicado, ¿verdad?, que se divide en número singular y plural. Cuando nos referimos al número singular, nos referimos a un solo objeto. Y cuando nos referimos a plural, nos referimos a varios objetos. Pero recuerde, hay palabras que están escritas en singular, pero que pertenecen al plural. Si yo le digo jauría, está escrita en singular, pero a la vez pertenece a plural. Por lo tanto, su clasificación sería en plural, porque estamos hablando de un conjunto. Entonces, a eso se refiere. Entonces, dentro de esto es muy importante conocer y saber, ¿verdad?, cuál es el número. Ahora bien, el caso. El caso es una mutación morfológica. ¿Por qué? Porque una mutación morfológica significa que nosotros no lo hablamos, no lo expresamos. En su primera persona tenemos el yo, ¿ya?
Por ejemplo, muchas veces nosotros no decimos yo te ordeno que te calles. Lo único que hacemos es decir cállate, ¿ya? Me has visto ayer y no me saludaste, me miraste y no me saludaste. Entonces, son mutaciones porque no las utilizamos tanto en primera, en segunda y en tercera persona. No las no utilizamos porque en segunda persona es tú, te, ti, ya, y en tercera persona es él o ella. Por lo tanto, dice, tú haces lo que quieres. Y muchas veces no decimos esas expresiones, sino que simple y sencillamente decimos según nuestro léxico, de acuerdo a nuestro contexto, nosotros posiblemente indicamos, haces lo que quieras, ¿ya? Y muchas veces decimos, te saludé y no te volteaste siquiera. Usted no me saludó, usted no me miró, o en fin, ¿verdad? Muchas expresiones que no son las correctas. Por eso decimos que es mutación porque no la utilizamos. En nuestro idioma, en nuestro léxico, no lo utilizamos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que es dentro de lo que es el caso. Bueno, ahí nos vamos a quedar dentro de lo que es los accidentes. Vamos a ver la próxima semana los accidentes del verbo para que de una u otra manera pues vayamos tampoco tan rápido. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿No tienen dudas al respecto dentro de lo que es gramática? Ok. Bueno. Necesito que por favor en la plataforma me coloquen su nombre y número de carnet en un chat. Yo, como lo dejo grabado, yo ya lo veo acá para su asistencia final. ¿Estamos? Entonces, si no tuviesen ninguna duda, esta semana van a tener su parcial. No, perdón, su evaluación de módulo. Por lo tanto, el día de mañana yo lo voy a abrir por la tarde, tarde-noche, y usted va a tener el día de la noche, domingo y lunes para poderlo contestar. Es un cuestionario, ¿verdad? Que se refiere a lo que es el módulo 2. Entonces, esa es su última actividad dentro de lo que es el módulo 2. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Si alguno no pudiese realizarlo el día de lunes, se comunica conmigo de forma personal, por favor, para ver algunas alternativas. Pero ese sí no lo voy a abrir más que el tiempo que corresponda. ¿Dudas? Díganme. Licenciada, disculpe. Dígame. Entonces, ¿el laboratorio solo vendrá del bloque 2? ¿El cuestionario? Sí, solo del bloque 2. Ah, bueno, lo que es gramática y sintaxis, ¿verdad? Todo lo que es de gramática. Gracias. Bueno, dime, Helen. Helen Gómez, ¿tienes levantada la mano? No. Era por lo que preguntó desde Desde el principio. Vaya, gracias. ¿No hay alguna otra duda? ¿No? Vaya, no se le olvide, por favor, escribir en el chat su nombre y su número de carnet. ¿Estamos? Espero que esta semana les vaya bien. No van a tener actividad conmigo fuerte, porque sé que le están echando ganas a su investigación y que vamos a empezar la próxima semana, si Dios así lo permite, finalizar, perdón, lo que es gramática y empezar ya con lo que es su exposición. En el tiempecito que a mí me dejen, pues lógicamente voy a terminar. Ahora, dentro de lo que es la exposición, se recuerda que yo les voy a compartir pantalla a cada uno de ustedes y que uno de ustedes se encargue de pasar las diapositivas y los demás hablar, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No? Que Dios me los bendiga. Y si Dios... Licenciada, Dígame.
Viera que Susana me pidió favor si no le avisaba que no sé qué pasó. Yo creo que su internet le falló y ya no pudo volver a ingresar. Por eso pidió favor que le avisara. Vaya. Yuleisi se comunica conmigo, creo que es la niña que necesita hablar por